no me activa la cámara, entonces, por favor, mil disculpas. Entonces me van a escuchar únicamente, pero creo que es lo más importante que ustedes me escuchen. Una buena tarde a quienes están integrando en este momento. Así es de que gracias por su asistencia y también les comento que en esta oportunidad nuestra última clase es el día de hoy. No vamos a tener actividad. Buenas tardes a quienes están integrando en este momento. Entonces, en nuestro último día de clase, pues vamos a generar este tipo de sesión. Terminaremos el contenido oficial que será evaluado para nuestro examen final. Así es que, pues, quienes están integrando, pues, bienvenidos sean a esta última sesión de la clase de Introducción al Derecho. Bueno, entonces, en este momento, pues, tenemos, según me reporta el sistema, 100 participantes y vamos a disertar sobre la temática que les he preparado y que de alguna manera, pues, habíamos comenzado a disertar y fue lo último que vimos en la sesión anterior, el tema relacionado con en las escuelas de la interpretación de la ley. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Varias cosas por platicar. Iniciemos nuestra sesión, pues agradeciendo su colaboración, que mantengan silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras. Claro, el chat está disponible para que ustedes puedan hacer uso del mismo para las preguntas relacionadas exclusivamente con nuestro tema. Bueno, entonces, veamos acá algunos elementos necesarios e indispensables. Ustedes recordarán que se da esta situación necesaria y es en este aspecto la temática de las escuelas de la interpretación. Bueno, veamos por acá, disculpen. Tenemos entonces que ver algunos aspectos interesantes aquí, pues tenemos algunos elementos necesarios. Bueno, me parece que también nuevamente se me dio la falla que se dio con respecto a la sesión anterior. Entonces no van a tener ustedes, en este caso, la presentación, me van a escuchar y que de alguna manera, pues entonces, creo que con que me escuchen va a ser más que suficiente. Solo quisiera confirmar o verificar con ustedes si tienen a bien, pues indicarme si me escuchan sin ningún problema, me pueden indicar en el chat o con el micrófono, pues antes de comenzar, en lo que ingresan algunos de sus compañeros. Si me indican, Pilar, que si me escuchan, todo está claro, pues gracias. Bueno, entonces tenemos dos problemas. Uno, pues, no les voy a poder compartir la pantalla. Dos, está bloqueado. Y otro, el aspecto de la cámara, que está, a pesar de que la tengo activada, pues en este caso hay un problema técnico con esta plataforma y no me permite activar la cámara y también hacer la presentación en este momento. Pero si me escuchan, creo que es más que suficiente. Bueno, trabajemos entonces en esta última clase. Para no cerrar la sesión, debido a que son bastantes alumnos y generar un problema, pues creo que bueno, creo que con que me escuchen va a ser más que suficiente. También les comento algo, no se vayan a preocupar. Tengo material escrito, tal y como lo hicimos en los anteriores exámenes, preparado, y también hay material audiovisual para que en la plataforma que es alterna y es la de Classroom, pues ustedes puedan en los próximos días, vamos a estar haciendo la publicación de estos temas que son puntuales. Si alguien por X o Y motivo pues no pudo asistir a esta última, que es nuestra última clase, pues en todo caso podrá ver ese tipo de material ya en la plataforma alterna. Bueno, tenemos entonces ciertos aspectos interesantes. Veamos por el momento, estamos viendo la temática, ustedes recordarán, referida o relacionada con las escuelas de la interpretación. Aquí fue donde nos habíamos quedado y recordarán que se mencionó la escuela, por un lado, exegética o tradicional, y también se mencionó, en este caso, en la de la interpretación, vemos, se tocó en la escuela del derecho libre. En este aspecto, pues haciendo una aclaración,
vimos que en cierto momento pues había establecido la escuela de la lógica de lo razonable. Hago la aclaración, se atribuye al jurista guatemalteco, en este caso Luis Recasens Siches, quien de alguna manera pues propone este método que según él debe ser el único, así como lo oyen, que debe tomarse en consideración al momento de interpretar la ley. Luis Recasens Siches parte de algo interesante en esta denominada escuela de la lógica de lo razonable. Los intérpretes deben, al momento de tener que desentrañar o averiguar el sentido de la ley, esto es interpretar la ley, utilizar única y exclusivamente la equidad. En este caso, les comento, les adelanto, la equidad, etimológicamente esta palabra proviene del latín equitas, que significa igualdad. Allá en la antigua Grecia, ya Aristóteles pues, mencionaba algunos elementos interesantes en torno a este tema, y él pues reflexionaba diciendo algo que es necesario conocerlo. Decía que la justicia, por supuesto, es un bien general, pero la justicia es rigurosa. El rigor de la justicia debe buscarse la manera de, podemos decir así, atemperar ese rigor y buscar una forma, un medio para poder racionalizar, en este caso, el rigor de la justicia, y es la equidad, puesto que si la justicia es buena, lo equitativo es mejor, porque la equidad representa lo que racionalmente es justo para el caso. De esta manera podríamos decir que la equidad sería como crear o generar una justicia aplicable al caso, una justicia hecha a la medida del caso. Lo interesante de esta situación es que Recasens Siches pues nos dice que debe ser el único, así como lo escuchan, método de interpretación de la ley basado en la equidad, buscar el logos de lo razonable, lo que racionalmente es justo para el caso. No hay otra. Ahora, nos está diciendo Luis Recasens Siches que cuando el juez, ante la norma oscura, debe desentrañar y encontrar el sentido, debe, única y exclusivamente, tomar en consideración lo que racionalmente es justo para ese caso. No hay más. No debe haber, según él, otro método de interpretación de la ley. Ahora, viene una reflexión necesaria e interesante. ¿Y qué tiene nuestra ley del organismo judicial? ¿Qué aparece en la ley del organismo judicial en Guatemala? Imagínense ustedes que en nuestra ley del organismo judicial, aquí nos iríamos a las reglas de interpretación de la ley. El artículo 10, insisto, ley del organismo judicial en Guatemala, plantea lo siguiente. Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras. Aquí hay una interpretación gramatical. A su contexto, de acuerdo con las disposiciones, y bueno, a su contexto, y aquí habría una interpretación contextual. Luego se menciona, de acuerdo con las disposiciones constitucionales, ya tenemos una interpretación constitucional. De ahí se menciona, el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Nuevamente hacemos énfasis a una interpretación contextual o sistemática. Pero, aquí quiero que escuchen algo interesante, los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Noten que ya se fija o se establece un orden de prioridad y en la misma ley señala que es lo primero que debe tomar el juez en consideración al momento de interpretar la ley, a la finalidad y al espíritu de la misma. Esa interpretación que habla de la finalidad es una interpretación lógica. 2. Si esto no fuese suficiente, entonces tendría que recurrir a la historia fidedigna de su institución. Aquí hablamos ya de una interpretación histórica.
Pero si el primero y el segundo no es suficiente como método para lograr interpretar la ley, debe tomar en consideración las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Entonces ya vemos la interpretación analógica o por analogía. Y quiero que escuchen esto. ¿Qué es lo que aparece de último en esa lista? Porque hay un orden. Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Si ustedes analizan y ven, por supuesto, cuando tengan la oportunidad en la ley del organismo judicial, de último, en la ley guatemalteca, se le está diciendo al juez que cuando él tenga, en este caso, una norma que no es suficientemente clara, a lo último que debe recurrir es a lo que racionalmente es justo para ese caso que está conociendo. Ahora vuelvo con la escuela de la lógica de lo razonable de Luis Recasensíquez. ¿Qué decía él? Que esta interpretación de la lógica de lo razonable, que toma en cuenta única y exclusivamente la equidad, es más, y que esta debe ser la única manera o forma de interpretar la ley. Vean lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Quién estaba en lo correcto? Analícenlo. Ustedes pueden darse cuenta, claro, son temas de discusión y de reflexión jurídica, pero lo que para este jurista de renombre, tanto nacional como internacional, debe ser la única manera en la que debe interpretarse la ley en base a la equidad. En el texto de nuestra ley del organismo judicial se dice que es lo último a lo que debe recurrir el juez para poder interpretar la ley en caso de que la misma sea oscura. Ahora, temas en un momento dado interesante. Entonces, es tema de reflexión y por supuesto de discusión. Si el juez está llamado para ser un operador y forma parte del sistema de administración de justicia, pero decirle al juez que a lo último que debe recurrir es a la equidad, esto es a lo que racionalmente es justo para ese caso, pues entonces deja un amplio margen como tema de reflexión y de discusión jurídica. Pero bueno, dejémoslo por acá. Es interesante que ustedes, pues por lo menos tengan estos elementos en su conocimiento inicial y ver que el ordenamiento jurídico, pues se nos presenta y claro, es discutible, entiendo que ya el cuestionar, el discutir y hacer propuestas de reforma y cambio definitivamente rebasa con creces los límites establecidos para un curso introductorio del derecho en el primer año de la carrera. Entonces ya esta temática se eleva a estudios de posgrado, en donde se tiene, por supuesto, una panorámica mucho más amplia y un conocimiento pues más completo de lo que representa el ordenamiento jurídico y lo que debe ser un ordenamiento jurídico. Bueno, entonces continuamos acá. Como este tema de reflexión, pues se los planteé. En este caso, estos serían los aspectos relacionados con las tres escuelas. Hay más que se mencionan en nuestro programa: la escuela exegética o tradicional, la escuela del derecho libre y la última, que es la escuela de la lógica de lo razonable. Luego en nuestro programa aparecen la clasificación de la interpretación de la ley y se mencionan tan solo dos criterios. Hay más, por supuesto, y son, por un lado, conforme al autor y conforme a la ley. ¿En qué consiste el primer criterio de clasificación de la interpretación de la ley? Conforme al autor. Pues básicamente toma en consideración quién es el sujeto intérprete, quién está interpretando la ley. Y aquí tenemos, atendiendo a los sujetos, que son los autores de la interpretación, auténtica o legislativa, judicial, doctrinal y la usual. La interpretación auténtica, también llamada legislativa, claro, pues quiero entender y explicarles que tengo un problema técnico con la plataforma, no puedo activar la cámara a pesar que está supuestamente activada, y también en el caso de las presentaciones, compartirlas
mi pantalla, pues tengo un bloqueo ahí, entonces se me ocurrió en la sesión anterior y en esta, pero si me escuchan, pues creo que es más que suficiente y no se preocupen, van a tener ustedes material audiovisual en donde podrán pues nuevamente recapitular y repasar estos temas. Bueno, vuelvo acá con ustedes. Mil disculpas a quienes en un momento dado pues están con esa inquietud. Bueno, entonces les decía que en el caso de la auténtica o legislativa, la pregunta es esta: ¿quién creen ustedes que realiza esa interpretación? Entonces, cuando hablamos de que es auténtica o legislativa, el sujeto intérprete es el legislador. Esa interpretación denominada auténtica o legislativa la realizan los legisladores. ¿En dónde? Preguntarán ustedes. Pues en la ley dejan contempladas o establecen normas interpretativas, normas jurídicas contenidas en el texto de la ley que nos señalan cuál es el sentido que el legislador, el creador del precepto, quiso darle a esas normas y deberán entenderse básicamente conforme lo que el legislador estableció dentro del texto de la misma ley. Si esto es así, entonces le tendría una pregunta: ¿es obligatoria esta interpretación auténtica o legislativa? Sí, claro que es obligatoria, está contenida en ley, pero además de ello, es una interpretación que tiene un carácter general, es de aplicación general para todos. Luego aparece el otro criterio de clase de interpretación conforme al autor, pues aparece la judicial. Pues imagínense ustedes, ¿quién creen ustedes que es el que realiza la interpretación judicial? Pues es el juez. ¿En dónde? Pues esta interpretación él la deja plasmada, porque hay un criterio. ¿Cómo entendió él la ley? Lo deja plasmado en esa resolución que pone fin normalmente al proceso y de la sentencia. Ahí deja plasmado su criterio, cómo entendió la norma, y en un momento dado, pues queda plasmada en la sentencia. ¿Es obligatoria? Sí, esa interpretación judicial, claro que es obligatoria. ¿Y para quiénes es obligatoria? Por supuesto, a los sujetos o partes procesales, aquellos que figuraron dentro del debido proceso en calidad de actor o demandante o en calidad de demandado. Para ellos es obligatoria. Por lo tanto, esa obligatoriedad o esa aplicación es particular. Entonces, establezcamos que es obligatoria y es de aplicación particular. Pero podría decirles algo: ¿en qué momento esa interpretación judicial puede convertirse en una interpretación general? En este caso, ustedes deberán recordar que se da esa situación sí y solo si se constituye jurisprudencia o doctrina legal. Cuando ese criterio, plasmado por el juez en la sentencia, cumple con los requisitos establecidos en lo que ustedes ya conocen, que es el proceso jurisprudencial, entonces surge una norma jurídica que se incorpora al ordenamiento de derecho de un país o de un estado y tiene, en este caso, aplicación general, es obligatoria y de carácter general. En ese caso, entonces, aclaro, esa interpretación judicial puede adquirir, sí, solo si se constituye jurisprudencia, una aplicación de carácter general. Doctrinal es la otra clase de interpretación conforme al autor, también conocida como científica. Esta interpretación la realizan los juristas, los estudiosos del derecho. ¿En dónde la realizan? Por supuesto, en las obras, en los tratados, en los libros que han sido escritos por los mismos, en donde ellos están aquilatando la teoría general del derecho que forma el marco teórico y científico del derecho. Entonces, ellos, por supuesto, a través de los estudios y las investigaciones que realizan, entienden, esto es, interpretan de alguna manera muy particular un fenómeno jurídico y lo dejan plasmado en sus obras, en sus tratados. De esta manera, pues vamos a establecer de que la pregunta obligada, y es obligatoria la interpretación doctrinal o científica, pues vamos a encontrar dos respuestas. En el ámbito del derecho nacional, pues no tiene carácter vinculante, esto es obligatorio.
El juez, y hemos visto muchos fallos en los cuales los jueces dictan sentencias e interpretan la ley aún en contra de la opinión de eminentes juristas, tanto a nivel nacional como internacional, y hay sentencias que, por supuesto, no toman en consideración la opinión de los connotados estudiosos del derecho. No significa que los jueces, por supuesto, no estén al tanto en el desarrollo del estudio de la teoría científica del derecho. Es más, yo les podría decir que en mis estudios de posgrado he tenido la oportunidad de compartir con jueces activos a cargo de distintos órganos jurisdiccionales. Pues he tenido compañeros de estudios a esos niveles, por supuesto, que son jueces o magistrados de distintas cortes. Entonces, puesto que también existe en la Escuela de Estudios Judiciales, en donde hay un programa permanente de capacitación para los jueces. Entonces, esto significa que ellos están, por supuesto, al tanto de estudiar y seguir estudiando, y no crean ustedes que con culminar la licenciatura se acabó el estudio del derecho. Bienvenidos a una profesión que va a requerir pues un estudio permanente del derecho. Bueno, entonces, ¿por qué les comento esto? Porque los jueces también se ilustran, y que si bien es cierto, no les obliga la interpretación doctrinal o científica, pues les puede orientar, les da una luz para poder ellos interpretar y aplicar de mejor manera la ley, pero esto es sin un carácter vinculante u obligatorio. En el ámbito del derecho internacional, claro, es una situación muy distinta. Los criterios, las opiniones de versados estudiosos del derecho tienen de alguna manera un rol muy importante en el contexto del derecho internacional. Pero continuamos acá. Está la usual. Esta interpretación usual, pues básicamente toma en consideración para desentrañar el sentido de la ley en base a los usos locales aplicables básicamente en esa porción geográfica del país de que se trate, y en donde el Estado, por supuesto, hay regiones muy especiales o particulares en donde son los usos y las costumbres los que le dan una connotación muy propia al sentido o significado, y tome en consideración estos elementos que anteriormente les estoy mencionando. Bajo este aspecto, entonces, vemos nosotros que sería el primer criterio de clasificación de la interpretación conforme el autor, auténtica o legislativa, la realizan los legisladores, la judicial, pues los jueces, la doctrinal o científica, los juristas, estudiosos del derecho, y la usual o jurisprudencial, por supuesto, se realiza en base a los usos. Entonces toman en consideración los usos. Algunos hablan y en un momento dado de la usual o jurisprudencial, y hay algunos criterios que le identifican con la que realizan los jueces, pero para no entrar en ese conflicto, pues vamos a generar esta usual en base a los usos y costumbres de un lugar. Luego tenemos el otro criterio de clasificación de la interpretación conforme a la ley, y aparece la gramatical, la histórica, sistemática y la lógica. En el caso de la interpretación gramatical, para desentrañar, averiguar, investigar el sentido de la ley, pues se va a utilizar, y aquí es interesante que escuchen esto, se va a tomar en cuenta el significado propio de las palabras. De esta manera, entonces, establezcamos lo siguiente. Será el significado de cada palabra la que va a generar el criterio para poder interpretar esa ley. Es más, pues podría decirles que en este caso, en el caso de Guatemala, esas palabras empleadas en la ley, pues la regla general es entenderse según el significado propio que tienen las palabras dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. De esta manera, la forma en la que están definidas en ese diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues será el sentido gramatical que van a adquirir las palabras de la ley. Salvo a menos que el legislador les haya dado un sentido distinto. Recuérdense en el caso de la interpretación auténtica o legislativa, pero la interpretación denominada gramatical toma en cuenta el significado propio de las palabras para desentrañar el sentido de la ley. La histórica. En la interpretación histórica, lo que hace ante el problema de desentrañar el sentido de la ley es indicar
que hay que realizar una investigación desde el momento mismo en que se origina la norma, el momento de su origen, el momento en que fue producida la norma. Entonces le dice al intérprete que debe realizar una investigación en base a la época, establecer el contexto económico, político, cultural, etcétera, de la época en la que fue creada, puesto que al ubicarse dentro del contexto histórico en que fue creada la ley, entonces puede encontrar los elementos que le orienten para entender qué quiso dar a entender el legislador de esa época. Sería algo así como recrear a través de un viaje en el tiempo, ir al origen y ver en este caso el momento preciso en el cual fue creado ese precepto, haciendo una investigación histórica del mismo. Sistemática. Esta interpretación sistemática también ha sido conocida como contextual. En este aspecto, esto se refiere al sistema. Ustedes saben que el sistema, por supuesto, tiene elementos o componentes que están interconectados, no son algo aislado, y esto es lo que hace la diferencia entre un sistema y un simple conjunto. Entonces, esta interpretación sistemática nos está indicando que cuando hay una norma contenida en ley que no es suficientemente clara, pues debe acudirse al todo, puesto que el conjunto de una ley podrá servir para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. De esta forma opera entonces la interpretación sistemática. El conjunto de la ley nos puede ilustrar. Si la norma no es suficientemente clara, pues puede hacer que al darle una revisión general a la totalidad de la ley encontremos normas que aclaren el sentido de esa norma que no es suficientemente clara. Pero si esto no fuese suficiente y que en un momento dado no se lograse encontrar ese sentido en base al cuerpo de la ley donde está la norma oscura, no hay problema, puesto que entonces todo, así como lo escuchan, todo el ordenamiento jurídico en su conjunto entrará a auxiliarnos para poder encontrar ese sentido, puesto que el derecho, ustedes saben, representa un sistema, entonces está interconectado. Y a esto es a lo que se refiere en la interpretación sistemática. Finalmente se menciona la interpretación lógica. Esta lo que nos dice en la interpretación, esta interpretación lógica nos indica que el intérprete, para poder desentrañar el sentido de la ley, debe buscar lo que se denomina o conoce como ratio legis. La ratio legis se refiere a la finalidad de la ley. Cuando el intérprete desentraña, averigua o encuentra cuál fue la finalidad por la cual la ley fue creada, entonces, al conocer esa ratio legis o finalidad de la ley, encontrará el sentido que debe darle al texto que está siendo interpretado. Es la interpretación denominada lógica. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? Esto sería en torno al tema de la interpretación de la ley. Luego encontramos otro tema y es el de la integración. Para el caso de la integración de la ley, en primer lugar se nos pide la definición. Integrar implica unir un todo con las partes que le hacen falta, así como cuando ustedes pues están armando un rompecabezas, están uniendo las distintas partes y van a integrar. Eso están en un momento dado haciendo. Entonces, la labor de integración de la ley va a consistir o va a derivarse del siguiente problema. Ustedes saben que la ley es creación humana, como creación humana, por supuesto, es imperfecta. Entonces pueden darse algunos casos que son conocidos por el juez, amerita resolución jurídica, pero el juez se encuentra con un vacío. No existe una norma específica que pueda aplicar a ese caso. El caso amerita o reclama solución jurídica, pero no hay norma. Entonces, ese vacío implica falta de ley y que técnicamente es conocida como lagunas de la ley. Las lagunas de la ley consisten en hipótesis, esto es, supuestos jurídicos no previstos por el legislador en la ley, sea por olvido, imprevisión, imposibilidad de imaginarlos, habiendo debido regularlos, no los contempló en la ley. Muy bien, entonces resulta algo interesante. Ustedes se recuerdan
en torno a lo que establece el artículo 15 de la ley del organismo judicial. Hay tres cosas que no pueden hacer los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional. ¿Qué no pueden hacer? Suspender, retardar, ni denegar la administración de justicia, sin incurrir en responsabilidad. Pero hay algo más, estoy en el artículo 15, ley del organismo judicial. En los casos de falta, así como lo escuchan, destaco falta, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán conforme las reglas establecidas en el artículo 10, ley del organismo judicial, y luego pondrán el caso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si ésta lo considera pertinente, ejercite o promueva su iniciativa de ley. Destaqué esta palabra falta de ley, es ausencia de norma. Técnicamente, entonces, se está refiriendo a lo que se conoce en la doctrina como laguna de la ley. Entonces, el juez debe resolver, y sobre pretexto de que no hay norma, él no puede suspender el proceso, está obligado a resolver. Él debe aplicar las reglas establecidas en el artículo 10, ley del organismo judicial. Y luego de resolver, él debe informar de esa situación a la Corte Suprema de Justicia para indicar de que él encontró una laguna en la ley. Él tuvo que integrar, esto es, llenar o colmar ese vacío que dejó el legislador en la ley por olvido, imprevisión, imposible de imaginarlo, o podríamos agregar negligencia, ineptitud, lo que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, el responsable, noten, a estas alturas, no son los legisladores, sino que es el juez. Él debe resolver. Ahora, debe integrar. Si ustedes se analizan y estudian ese artículo 10, dice reglas de interpretación. Eso dice el artículo 10. Reglas de interpretación. Estamos en el artículo 10 de la ley del organismo judicial, claro. Lo interesante es de que nos indica lo que acabamos nosotros de mencionar. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto, de acuerdo a las disposiciones constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar cada una de sus partes. Los pasajes oscuros se pueden aclarar atendiendo un orden a la finalidad, espíritu de la misma, historia fidedigna de su institución, disposiciones sobre otras leyes, casos, constituciones análogas, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Pero me interesa destacar lo siguiente, y es el hecho de que no vayan a cometer el error de creer que para resolver una laguna de la ley debe interpretarse la ley. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque se interpreta la ley cuando existe una norma obscura, pero existe norma. Y por lo tanto, averiguar o desentrañar su sentido es una tarea de interpretación. Pero en el caso de la integración, no hay norma. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No existe una norma, porque hay una laguna de la ley. ¿Y qué se va a interpretar ante la laguna de la ley? Nada, porque no hay norma. Entonces no hay norma que interpretar. ¿Qué hay que hacer? Hay que integrar. ¿Qué significa esto? Hay que crear esa parte que hace falta. Entonces el juez, que por regla general, él aplica la ley, aquí está creando una norma, está asumiendo, si lo vemos desde el punto de vista estricto, al crear una norma, el juez está asumiendo una labor legislativa. ¿Entienden esto? Entonces crea la norma. Lo que me interesa que ustedes comprendan es que no vayan a creer de que para poder resolver una laguna de ley debe interpretar. Lo que ocurre es que las mismas reglas para la interpretación están referidas para ser aplicables en el tema de la
integración. Por supuesto, algunas de estas reglas pueden ser utilizadas en la integración, otras no. ¿Qué sería lo técnico? Dejar establecido cuáles son las reglas para la interpretación y cuáles son las reglas para la integración de la ley. Y el día de mañana que ustedes sean diputados y realicen una reforma técnica a la ley del organismo judicial, pues entonces tomen en consideración la posibilidad de poder generar una norma específica que establezca o aclare esta situación, puesto que puede inducir a error la manera o la forma en la que se remite o se refiere, pero es que las mismas reglas de integración se las quieren aplicar a la interpretación y viceversa. Algunas pueden ser aplicables y otras no. Entonces ahí es el detalle técnico que es necesario poder realizar mediante la reforma que ustedes en su futuro van a realizar como diputados o diputadas del Congreso de la República. Bueno, entonces vuelvo acá. Esto sería en torno a este tema. Entonces, ¿qué tenemos? Si ya sabemos en qué consiste la integración, entonces se habla de las lagunas de la ley. Esas hipótesis que son supuestos jurídicos que no fueron previstos por el legislador. ¿Por qué no fueron previstos? ¿Se les olvidó? Por olvido, imprevisión, imposibilidad de imaginarlo. Podemos hablar de negligencia, ineptitud, lo que ustedes quieran, pero no lo hicieron. Al final de cuentas, al que responsabilizan, ya se dieron cuenta, no es a los legisladores, sino se responsabiliza al juez. Entonces el juez tiene un problema interesante por resolver. Entonces él debe integrar la ley. Entonces se debe informar a la Corte Suprema de Justicia el caso que a él se le presentó y que él tendrá que resolver para que a través de un proceso legislativo pues se promueva esa iniciativa y entre en vigencia una norma ya específica y que vaya a contenerse ya en la ley y que el día de mañana que suceda una situación similar a la que él conoció, pues ya no tiene ningún problema el juez porque va a haber una norma contenida en la ley que ya establece, obviamente, qué es lo que procede en ese caso. Entonces ya no habrá que integrar porque ya habrá una norma. Pero mientras eso no se dé, el juez tiene que resolver, tiene que integrar la ley. En el caso de nuestro programa, pues nos presenta clases de lagunas de la ley. Aclaro, estas son desde el punto de vista teórico, esto es, en base a la doctrina científica del derecho. El jurista chileno, Máximo Pacheco, pues nos propone 4 casos en donde pueden darse, y esto es a nivel doctrinario, esto es a nivel de la teoría científica del derecho, las lagunas de la ley. En primer lugar, nos menciona falta de ley. La falta de ley implica ausencia normativa, no existe norma y por lo tanto ahí se da una laguna de la ley. Pero también menciona lo que se conoce como ley en blanco. ¿En qué consisten las denominadas leyes en blanco? En primer lugar, he de recordarles que ya lo habíamos platicado, ustedes saben que la estructura lógica de la norma nos presenta 2 componentes, el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. Pues bien, lo que aparece en las denominadas leyes en blanco es que hay ciertas normas en donde únicamente encontramos el supuesto jurídico, ¿sí? Así como lo escuchan, solo está el supuesto jurídico, pero no se establecen las consecuencias jurídicas. Y por lo tanto, para determinar o establecer las consecuencias jurídicas derivadas de la realización de ese supuesto, tenemos que recurrir a otras normas contenidas en otras leyes para poder encontrar esas consecuencias jurídicas. De esta manera, entonces, es que se remite a otra instancia la respectiva búsqueda y determinación de las consecuencias jurídicas aplicables si se llegasen a producir esos supuestos contenidos en esas normas conocidas como leyes en blanco. Insuficiencia de la ley, pues aquí, por supuesto, la ley no tiene la totalidad de la solución, está parcialmente contemplado y por eso es insuficiente. Esto significa que no es suficiente la ley, por lo tanto, ante la insuficiencia, esto es, hay algo, pero falta, debe el juez llenar ese complemento o complementar, dado que hay insuficiencia de la ley.
Y por último se habla de la ley injusta. Este es un tema de reflexión filosófico y cae en el ámbito axiológico, puesto que ustedes saben que la ley, claro, es un instrumento, un medio, una vía para la realización de la justicia. Entonces, entendemos que el derecho formalmente se expresa o manifiesta dentro de un colectivo social a través de la ley. Pero el día en el cual la ley, que ya ustedes conocen el procedimiento para la creación de la misma, sea contraria a ese valor supremo que es central del derecho y de la justicia, en ese momento, cuando una ley es injusta, se considera que hay ausencia de norma y por lo tanto, al no estar el ordenamiento jurídico cumpliendo la función para la cual fue creado y es la realización de la justicia, entonces se considera que hay un vacío, hay ausencia de norma. Claro, esto es un aspecto axiológico, puesto que imagínense ustedes establecer o determinar la justicia o injusticia de una ley. Y nosotros tenemos ejemplos de leyes que formalmente cumplieron, por supuesto, todas las etapas establecidas en el proceso de su creación, pero hay situaciones que son injustas y que en un momento riñen con el concepto de la justicia. Ahora, ¿qué tendríamos acá? Estos son propuestas a nivel doctrinario en donde podrían darse lagunas de la ley. Se mencionan estos 4 posibles situaciones. Pero si nosotros nos atenemos a nuestra ley del organismo judicial, pues vamos a encontrar en el artículo 15, básicamente, que la laguna de ley se da por falta de ley. En este caso, en la falta de ley, se da una laguna de ley 100% pura, y que en un momento dado es la acepción o significado al que se refiere en nuestra ley del organismo judicial en el artículo 15. En los demás casos, en donde algunos autores, juristas de renombre a nivel nacional e internacional, pues se han pronunciado, pues son únicamente planteamientos a nivel doctrinario, muy respetables, por supuesto, pero en un momento dado, pues una laguna de la ley 100% pura se da en los casos exclusivos de falta de ley. Antinomias, aparece otro tema. La palabra antinomia pues, proviene de 2 vocablos, anti, contrario a, y nomos, norma o ley. Cuando se presenta la antinomia, estamos hablando de conflictos internormativos. Esto significa que son conflictos entre normas jurídicas. ¿Qué ocurre acá? 2 o más normas jurídicas pueden entrar en colisión, son contradictorias. Entonces, puede darse este problema al momento de aplicar el derecho a casos concretos que el juez se encuentre con normas diametralmente opuestas. Y esto es lo que se denomina antinomia. Entonces tiene que resolver cuál de estas normas debe ser la aplicable cuando existe evidente contradicción entre las mismas. Noten que aquí no es cuestión de interpretación, no es cuestión de porque la norma es clara, pues no hay que interpretar nada. Tampoco se trata de integración porque no estamos hablando de laguna de la ley. Aquí hablamos de que son 2 normas confrontadas. Y es acá en donde se menciona las clases de antinomias, antinomias reales y antinomias aparentes. La realidad y la apariencia de la antinomia, ¿en qué consiste? Esto va a estar determinado por la validez o invalidez de los preceptos que están enfrentados o que son contrapuestos. Una antinomia será real si y solo si las normas en conflicto, en colisión, en confrontación, ambas son válidas, esto es, están vigentes dentro del ordenamiento jurídico. Y la antinomia será aparente cuando en principio o a priori pareciera, así como lo escuchan, pareciera ser que hay conflicto. Pero luego de un análisis se determina que una norma, si es válida, está vigente, y la otra es inválida, no está vigente. Y que en la primera percepción, y que fue inicial, por supuesto, valga la redundancia, se creyó
que había conflicto o contradicción, pero luego de ya ese análisis se determina que una norma es válida y la otra es inválida, por lo tanto, en apariencia pareciera haber habido una contradicción, una antinomia, pero no la hay. Y esas son las antinomias denominadas aparentes. Bueno, entonces de ahí retomamos el tema de la integración de la ley, y en el programa pues van a encontrar ustedes los procedimientos de integración de la ley. Si hablamos, la integración de la ley se da cuando se presentan lagunas de la ley. El juez tiene que crear una norma y suplir o llenar ese vacío dejado por el legislador en la ley. Entonces se hablan de los procedimientos y se menciona la analogía, la equidad, principios generales del derecho y el derecho común. En el caso de la analogía, entonces, ante una laguna de la ley, ¿qué es lo que hace el juez? Él conoce un caso que ha sido sometido a su conocimiento, pero resulta que el caso en específico, tal y como se presenta, no está plenamente contemplado en la ley, y encuentra una norma jurídica donde se regula un caso que es, aquí quiero que escuchen bien la nota distintiva, parecido, semejante o análogo al caso que no está previsto. Entonces, el juez considera en justicia que puede aplicar las disposiciones contenidas en la ley para un caso que sí está previsto, aplicárselas a un caso que no está previsto, pero que es semejante, parecido o análogo al que está contenido en la ley. Y es acá en donde hablamos de la analogía. Ahora bien, he de aclararles algo. En materia penal, el artículo 7 de nuestro Código Penal prohíbe, esto es, excluye la aplicación de la analogía. Por analogía, los jueces no pueden crear figuras delictivas y no pueden aplicar otras sanciones más que las contenidas en la ley. En materia penal está proscrita, está prohibida la analogía, puesto que hay un principio que es columna vertebral y que aparece plasmado en el primer artículo del Código Penal, y es el principio de legalidad de la ley penal, que se menciona, y lo verán ustedes el próximo semestre, con el aforismo latino, nullum crimen, nulla poena sine lege. ¿Qué significa? No hay crimen, no hay pena sin ley. Para que un hecho sea calificado como delito o falta, debe estar expresamente contenido en una ley penal. De lo contrario, si no está previsto o definido como delito o falta, pues no podrá ser considerado en esta incidencia penal, no tendrá carácter delictivo, por muy deleznable o reprochable que pueda ser, pero si no está tipificado en una ley penal, entonces será cualquier tipo de transgresión menos un delito o falta. Y por eso es que está proscrita la aplicación o prohibida la aplicación de la analogía en materia penal, y eso lo verán ustedes en su tercer semestre. Equidad. En el caso de la equidad, nuevamente recordamos etimología, equitas, de latín, significa igualdad. Recuerdan ustedes de Aristóteles, establecía esa reflexión en torno a la justicia y la equidad. La justicia constituye un bien general, por supuesto es buena, pero para temperar ese rigor de la justicia, por supuesto se necesita un medio de corrección, un medio correctivo, y esa es la equidad. Porque habíamos insistido que la equidad conlleva lo que racionalmente es justo para ese caso. En otras palabras, ya habíamos mencionado que la equidad implicaría una justicia, o conlleva a una justicia que va a ser hecha a la medida del caso que ha sido sometido a conocimiento del juez, puesto que se considera que eso es lo racionalmente justo. Entonces puede recurrirse a la equidad como un procedimiento de integración. Principios generales del derecho. Otro procedimiento de integración que se menciona, pero he de comentarles algo interesante en torno a qué son los principios generales del derecho. Si bien es cierto, se mencionan en nuestra ley del organismo judicial, y ustedes podrán ver en nuestro artículo
En 10 aparecen los principios generales del derecho, pero la pregunta obligada es, ¿y qué son los principios generales del derecho? Para establecer qué son los principios generales del derecho han sido variadas las respuestas de los estudiosos del derecho. Y es más, les podría comentar, hay quienes nos dicen que los principios generales del derecho son los principios propios o emanados o derivados del derecho natural. ¿Se recuerdan ustedes del primer punto que vimos allá en el curso de Introducción al Derecho 1, Origen, Esencia de Estado y Derecho? Hablamos con la corriente idealista. Y se hablaba de la corriente del derecho natural, un derecho cuyas normas son intrínsecamente justas, que se caracteriza por los principios de universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Un derecho no escrito. Un derecho conforme a sus dogmas y principios, todas las cosas deben comportarse, incluyendo al hombre. Un derecho que tiene un carácter sobrenatural o divino, que se constituye en el modelo a seguir para poder crear un derecho humano, un derecho creado por el hombre, que sea justo. Y se recuerdan aquella fórmula que explicaba, si el derecho creado por el hombre, el derecho humano, es igual, esto es igual a las normas del derecho natural, por tanto, implica que es un derecho justo. Pero si el derecho creado por los hombres, ese derecho humano, no es igual a las normas que rigen el derecho natural, entonces esto implica que es un derecho injusto. Entonces se ha dicho que los principios generales del derecho son los principios emanados del derecho natural. Otros autores nos dicen que los principios generales del derecho son los principios emanados o derivados del derecho romano. Esa rama del derecho que ustedes comenzaron a estudiar en este segundo semestre, y espero que sea el estudio interesante para ustedes. El derecho romano, por supuesto, vamos a establecer que nuestro ordenamiento jurídico es un sistema que pertenece a esa familia, el derecho continental, el derecho romano, y por lo tanto, es establecido que esos principios del derecho romano van a constituirse en principios generales del derecho, sí, solo sí, el ordenamiento jurídico del Estado corresponde o pertenece a esa gran familia o sistema jurídico antes mencionado. Por otro lado, hay otros autores que dicen los principios generales del derecho son simple y sencillamente denominadores comunes que podemos encontrar en todos los ordenamientos jurídicos, aclaro, sí, solo sí pertenecen a la misma familia o sistema jurídico. Y voy a mencionar alguno. Imagínense ustedes algún ordenamiento jurídico que no contemple estos principios. Igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. A nadie se le puede obligar a declarar en contra de sí mismo. A nadie se le puede afectar en sus derechos si previamente no ha sido citado, oído y vencido en juicio. ¿Se acuerdan ustedes? El derecho de defensa y especialmente el derecho al debido proceso. La presunción de inocencia. Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Imagínense ustedes que fuera al revés. Todos somos culpables mientras no se demuestre la inocencia. ¿Entienden a qué me refiero? Pero la presunción de inocencia es un principio general del derecho. ¿Quieren más? La irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes. Desde el momento en que un contrato se perfecciona, obliga a los sujetos partes o contratantes al cumplimiento de lo convenido o pactado. Y así podría pasar toda la tarde platicando de principios y ustedes analizar y pensar, obviamente, en un ordenamiento que carezca de estos principios. Pues bien, entonces hay autores que nos dicen que los principios generales del derecho son esos denominadores comunes que van a estar presentes en los distintos ordenamientos jurídicos. Derecho común. Como procedimiento de integración, el derecho común se identifica con el derecho civil, así como lo escuchan, con el derecho civil. Un derecho que se constituye un derecho matriz, un derecho del cual se fueron disgregando las demás ramas que integran la sistemática jurídica. Entonces, resulta que ese derecho civil virtualmente puede constituirse en un procedimiento de integración, puesto que pueden, para poder colmar esa laguna de la ley,
recurrirse a las disposiciones contenidas en el derecho civil. Es más, yo les podría comentar como ejemplo que en nuestro Código de Trabajo se establece que los casos no previstos en el Código de Trabajo o leyes laborales podrán ser resueltos, entre otros, pero menciona al derecho civil, que es el derecho común. Entonces, es a ello a lo que se hace referencia cuando se menciona específicamente al derecho conocido como el derecho común, que es el derecho civil. Luego tendríamos entonces que ir terminando ya la temática. Aparecen un par de conflictos. Está el conflicto de leyes en el tiempo. Este conflicto también es conocido como el problema de la retroactividad de la ley. ¿Cuándo se da el conflicto? Ustedes saben, la regla general es que las normas jurídicas van a aplicarse a los hechos ocurridos durante la vigencia, porque hay un periodo de tiempo señalado para que la ley produzca efectos obligatorios, y este es el periodo que corresponde a la vigencia de la ley. Y esta es la regla general. Ahora bien, resulta que en algunas situaciones hay casos en los cuales los hechos se producen bajo el amparo de una ley que está vigente, pero esta ley pierde vigencia, es abrogada o es derogada. Entonces, el juez debe decidir cuál es la ley que va a aplicar. Si va a continuar aplicando una ley que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, pero que ya no está vigente, y continuar aplicando esa ley anterior dentro del periodo de una nueva ley, o bien establecer si la nueva ley la va a aplicar a hechos que ocurrieron antes, así como lo oyen, antes del inicio de la vigencia de la ley. Entonces ese es un problema, es un conflicto de leyes en el tiempo. ¿Qué ley es aplicable? Y es así entonces como en nuestro programa aparece el término de extractividad de la ley. En algún momento se había establecido el término extravigencia. Pero ese prefijo extra implica que hay un periodo adicional que se le va a agregar a la actividad que involucra definitivamente la vigencia de la ley, ya sea, aquí quiero que pongan atención en esto, aplicar una ley a hechos ocurridos antes de que iniciara la vigencia, o bien aplicar o seguir aplicando una ley que perdió vigencia, prolongar o prorrogar la aplicación de una ley que ya no está vigente dentro del periodo de vigencia de una ley posterior o una ley nueva. ¿Qué tenemos acá? Le agregamos un periodo extra hacia atrás, esto es, a hechos ocurridos antes del inicio de la vigencia de la ley, retroactividad, o bien una ley que perdió vigencia seguirá aplicándose en un periodo posterior a la fecha en la que la misma perdió validez, esto es, perdió vigencia. Y esto sería ultraactividad. Retroactividad, ultraactividad. De esta manera, establezcamos que la extractividad es un concepto genérico que puede asumir dos especies, retroactividad y ultraactividad. Pero he de recordarles un principio general del derecho que está contemplado a nivel constitucional en el artículo 15 de la Constitución Política, el principio de la irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, esa es la regla general. Esto significa que la ley no puede aplicarse a hechos ocurridos antes del inicio de su vigencia. Pero la excepción es, salvo que el caso sea de materia penal y que además favorezca al reo. Si se dan esas dos condiciones hipotéticas, ser materia penal y favorecer al reo, entonces
puede aplicarse retroactivamente la ley. De esta manera, entonces, estamos viendo que se da el principio de la irretroactividad, que es la regla general, la excepción solo es materia penal y que favorezca al reo. Por supuesto, también hay reglas de aplicación de las leyes en el tiempo que ustedes pueden consultar, tan solo les sugiero que las puedan leer y estudiar en la ley del organismo judicial. Hay reglas establecidas para en materia de conflicto de leyes en el tiempo. Ahora, ¿qué tenemos acá? En el caso de un ejemplo de ultra y retroactividad, imagínense que el día de hoy, por ejemplo, una persona, claro, cometió un homicidio y se establece una pena, ustedes conocen el 123 Código Penal, de 15 a 40 años. Eso fue hoy. Juan mató a Pedro, cometió un homicidio, 15 a 40 años. Mañana entra en vigencia una nueva norma que regula el homicidio y establece que para el homicidio, esto es una cuestión hipotética, la pena a aplicar será de 40 a 50 años. Para el mismo hecho, le aumentaron la pena. ¿Qué ley va a aplicar el juez? La que estaba vigente al momento en que se cometió el hecho o la nueva ley. Y al día de mañana, entonces, esa ley anterior ya no está vigente. Hoy fue el último día, ya mañana, por supuesto, ya no está vigente. Entonces, ¿qué ley va a aplicar? Imagínense ustedes en lo que capturan al homicida y lo capturaron, el delito fue hoy y el día siguiente es capturado. Pero ya esa norma perdió vigencia. Entonces, ¿qué le beneficia más al reo? Que le apliquen la nueva ley que establece la pena de 40 a 50 años o que le sigan aplicando la ley anterior que tenía una pena de 15 a 40. Y la respuesta es más que obvia. Si le siguen aplicando la ley anterior que sí le beneficia, entonces esto sería ultraactividad. Ahora, el caso similar, pero hay una modificación. La ley anterior, pena para homicidio, 15 a 40. Pero la nueva ley establece que para el mismo delito la pena va a ser de 10 a 20 años. La nueva ley. El hecho se cometió bajo el amparo de una ley que establecía 15 a 40 como mínimo y máximo de pena. Pero la nueva ley establece que la pena va a ser para el mismo hecho de 10 a 20 años. ¿Qué le beneficia al reo? Entonces ustedes dirán, sí, a él le beneficia que le apliquen, le favorece que le aplican la nueva ley. ¿Es materia penal? Sí. ¿Le favorece al reo? Sí. Por lo tanto, es procedente, ahí se da la excepción de establecida al principio de irretroactividad de la ley, entonces le aplican retroactivamente la ley. ¿Qué tenemos por acá? Hay teorías, ya vamos a ir terminando, 5 minutos y terminamos. Esta es la última clase, les recuerdo, de Introducción al Derecho. En este caso está la teoría de los derechos adquiridos y está la teoría de Marcel Planiol. En el tema de los conflictos de leyes en tiempo, pues hay más teorías, pero vamos a mencionar estas dos en específico. La teoría de los derechos adquiridos pues, nos establece la diferencia entre una simple expectativa de derecho y lo que es un derecho adquirido. Entonces, la ley, por supuesto, no podrá aplicarse retroactivamente si afecta derechos adquiridos. Pero, ¿qué es un derecho adquirido? El derecho adquirido será aquel que ya entra en el dominio del sujeto titular del mismo, ya forma parte de la titularidad jurídica del sujeto de derecho o persona. Imagínense ustedes que hoy, por supuesto, vamos a establecer esta situación. En el artículo 8 del Código Civil se establece lo siguiente. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. ¿Quiénes son mayores de edad? Quienes han cumplido 18 años. Pedro
hoy cumple 18 años y por lo tanto se da el supuesto jurídico y surgen para él consecuencias. Adquiere capacidad de ejercicio, adquiere la mayoría de edad. Pero ya mañana entra en vigencia un nuevo artículo en donde la modificación es más que obvia y se establece que la mayoría de edad se va a adquirir a los 21 años. ¿Qué significa esto? Pedro ya adquirió un derecho, ya es mayor de edad. Y mañana, que venga alguien y diga, Pedro sigue siendo menor de edad y todavía te faltan 3 años para que seas mayor, él adquirió ya un derecho. De esta manera, pues hablamos de los derechos adquiridos. No puede atentarse, no pueden afectarse retroactivamente derechos adquiridos. Las simples expectativas de derecho, aquellas que no han entrado en el dominio de la titularidad del sujeto, por supuesto, pueden ser modificadas sin ningún problema, pero en el caso del respeto a los derechos adquiridos. Luego aparece la teoría de Marcel Planiol. Este jurista francés nos presenta algunos elementos interesantes porque él nos dice, en cuanto a las normas jurídicas, las leyes serán retroactivas, y aquí quiero que escuchen bien esto, cuando vuelven sobre el pasado, esto es, van hacia atrás en el tiempo, van a un periodo anterior al inicio de su vigencia, sea para poder realizar dos cosas, para modificar, esto es, hacer cambios, o para suprimir, esto es, anular o terminar los efectos o las consecuencias jurídicas ya realizadas de un derecho. En este caso, no será retroactiva, a contrario sensu, no será retroactiva si vuelve sobre el pasado y no modifica o no suprime los efectos o las consecuencias ya realizadas de un derecho. Y esta es la famosa teoría de Marcel Planiol. Para las personas que han estado preguntando, tuve un problema técnico, uno, con la cámara y dos, con compartir mi pantalla, pero no tengan ninguna pena y ustedes podrán en la plataforma alterna Classroom, en los días próximos voy a estar cargando material y van a tener ustedes material audiovisual y pues por supuesto las diapositivas que las tenía yo preparadas, pero hubo un problema técnico con mi computadora al día de hoy y se me desconfiguró un tanto esta plataforma y por tiempo no pude generar esta situación, pero no se preocupen, el material por supuesto va a llegar como un bálsamo para poder generar ya en este repaso que ustedes harán a través de los materiales audiovisuales, pues estos temas. Bueno, para ir terminando, y ya en los últimos instantes, pues aparece en el último conflicto, el conflicto de leyes en el espacio. Es un tema breve, solo les requiero pues 5 minutos de su tiempo, y ya es la última clase, no habrá sesión el próximo día, viernes. Entonces, se habla de los conflictos de leyes en el espacio. Y se nos pide la definición y que se expliquen cuáles son las causas que generaron esos conflictos. ¿Cuándo se presenta un conflicto de leyes en el espacio? Ya lo habíamos platicado. Estos se presentan cuando dos o más normas jurídicas que van a tener una triple identidad en sus ámbitos: material, personal y temporal de validez, pero que son de distinto ámbito espacial o territorial. En principio o a priori, reclaman su aplicación a un caso concreto. Entonces, el juez debe decidir cuál ordenamiento jurídico entre dos o más simultáneamente vigentes debe aplicar a ese caso concreto cuando se presenta esa triple identidad en los ámbitos material, personal y temporal, pero que son de distinto ámbito espacial o territorial de validez. Los conflictos de leyes en el espacio, claro, pueden darse a nivel interno, cuando en el caso, esto es muy común y frecuente verlo en los estados o en los que forman una confederación o una federación de estados federales, o bien en este caso es más común porque fue donde más se dio,
en el ámbito del derecho internacional, en donde se contraponen dos o más ordenamientos jurídicos pertenecientes a dos o más estados soberanos. Y la pregunta sería, ¿por qué se originaron estos conflictos? Las causas que generaron los conflictos de leyes en el espacio. Pues en principio son dos, hay más, pero son dos que destacan. La naturaleza sociable y cosmopolita del hombre, el hombre que busca en su futuro, en otros espacios geográficos que no son los originarios o propios. Imagínense ustedes el fenómeno migratorio, y esto no es nuevo. El hombre busca y se traslada de un lugar del cual es originario hacia otros lugares en el cual es un extraño. Y en ese traslado, por supuesto, entra en contacto con otros estados, hay variedad de estados y de legislaciones, y entonces ocurre que una misma situación es regulada de distinta manera. Y es aquí en donde surgieron los conflictos de leyes en el espacio. Por supuesto, había que determinar qué ordenamiento jurídico le iban a aplicar. Y es acá en donde la respuesta fue que el derecho, surgió una nueva rama del derecho, es el derecho internacional privado, que contempla principios y normas indicativas de solución o de conflicto. Y esta rama del derecho, el derecho internacional privado, fue la respuesta jurídica para resolver esta problemática, puesto que las normas del derecho internacional privado no resuelven el fondo del asunto, sino que indican qué ordenamiento jurídico entre varios simultáneamente vigentes debe ser el aplicable. Y por lo tanto, entonces nosotros concluimos en el sentido de que en nuestra ley del organismo judicial ustedes podrán encontrar normas de derecho internacional privado, les sugiero que las lean, y también existe lo que se conoce como el Código de Derecho Internacional Privado, mejor conocido como el Código de Bustamante, en donde van a encontrar ustedes disposiciones relacionadas con los conflictos de leyes en el espacio, que se refiere al territorio. Y este tema lo van a ver ustedes en su noveno semestre o décimo, cuando vean el curso de Derecho Internacional Privado. Mis amigas y amigas, ¿qué tenemos por acá? Pues decirles que hasta acá, pues vamos a terminar el contenido del programa. Aparece una séptima unidad, garantías constitucionales, pero desde hace ya algunos años, pues este tema pues no se aborda porque forma parte del curso de Derecho Procesal Constitucional. Entonces, ayer hice la consulta al coordinador de curso y a pesar de que aparece en el programa que se publicó, este tema, pues de alguna manera, pues no va a ser abordado por los motivos que a ustedes les indiqué. Entonces, ¿qué nos queda? Estamos ya, pues básicamente en la etapa final para cerrar esta clase. Entonces, vemos por acá, bueno, veo algunas preguntas relacionadas con el tema, ¿qué corriente se utilizará en la actualidad? Pues hay una pregunta de Roselinda, pues habría que establecer sobre qué tema se refería. Por supuesto, la posibilidad de que les dé alguna clase el próximo año. Me gustaría darles clase, pero en este caso posiblemente algunas personas recibirán clase. Estoy asignado al primer año de la carrera. Si repiten el año, pues por supuesto, y me confían nuevamente, pues con todo gusto, pero prefiero que pasen a su tercer semestre. Entonces, en este caso estoy únicamente en el primer año de la carrera. Salvo la excepción si alguien, por supuesto, por X motivo no aprueba. Van a pasar las diapositivas y van a estar, por supuesto, en el video que les voy a cargar sobre el tema. De esta manera, pues, las normas últimas, pregunta Andrés, son normas de solución indicativas o de conflicto, las normas del derecho internacional privado. Normas a leer, en el caso ley del organismo judicial, pues aparecen las normas relacionadas con conflicto de leyes en el tiempo y también aparecen conflicto en normas de derecho internacional privado. ¿Qué tenemos acá, mis estimados amigos? Lamentablemente, pues no nos pudimos ver, o por lo menos yo, tengo un problema con mi cámara y con la presentación, pero independientemente de ello, ¿qué me resta? Pues agradecerles su atención.
Espero pues algún momento dado pues poderlos ver en el acto de su graduación si me invitan. Y en este aspecto pues decirles que hoy pues culminamos nuestras sesiones, gracias por su paciencia y por supuesto en esta sección en donde fueron más de 100 personas que no estuvieron asistiendo regularmente. Pero, ¿qué me queda? Pues, primero, pues que no se les olvide lo que aprendieron acá y espero que lo hayan hecho a conciencia, puesto que les va a servir durante el desarrollo de toda la carrera y aún más en el ejercicio profesional. Así es, mis amigos, de que hasta acá llegamos. Feliz tarde a todos. Les deseo éxitos en su vida profesional. Háganlo con dedicación, con voluntad y creo que en un momento dado podrán ustedes, y los invito a algo, pues superen a su maestro, hagan ustedes el esfuerzo por poder mejorar aquello que hay que mejorar y pues por lo demás, excelente tarde a todos, éxitos en su vida profesional y nos vemos en una próxima oportunidad. Y espero que ya nos encontremos como colegas y que ustedes se recuerden, por supuesto, de que la intención fue pues, generar inquietudes en estudiantes del primer año de la carrera. Sin más, feliz tarde a todos mis amigos, bendiciones a ustedes en su vida profesional y siempre aquilaten la integridad moral y por supuesto que debe caracterizar al estudioso del derecho. Feliz tarde a todos y bendiciones a ustedes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Un gusto saludarlos y servirles a ustedes. Espero conocerlo personalmente, licenciado. Feliz tarde. Gracias. A ustedes, muchas gracias, mis estimados amigos y amigas. Feliz tarde, licenciado. Fue un gusto. Feliz tarde, licenciado. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Un gusto. Licenciado, solo quería agradecer como alumno de esta universidad y de esta carrera su guía y enseñanza durante el primer y segundo semestre. Espero conocerle un día en persona y agradecerle con un apretón de manos. Le deseo una feliz tarde y espero volver a oír consejos suyos en el futuro. No tenga pena, Leonel, estaré siempre pendiente de usted y de todos quienes fueron mis alumnos y no tuve la oportunidad de conocerlos o tratarlos personalmente, pero espero que el mensaje haya llegado y es como una semilla que virtualmente fue lanzada y ustedes son ese terreno fértil en donde este conocimiento espero que fructifique y por sobre todo pues invitarlos a que sean parte de la nueva generación de abogados que hagan un cambio en nuestro sistema que tanto lo necesita. Así es de que acá estaré pues en el tiempo que Dios me lo permita pues transmitiendo el conocimiento y espero que haya caído ese conocimiento en tierra fértil. Mis amigos y amigas pues éxitos a todos y espero pues que les sirva en un momento dado en su trayectoria profesional el conocimiento que ustedes adquirieron. Si lo hicieron a conciencia y aprendieron, créanme que el próximo año pues van a encontrar ustedes la explicación, la razón del por qué les exigía a ustedes a este nivel y el por qué en mis cátedras universitarias las impartí sin reserva de conocimiento y a pesar de las dificultades que siempre hubieron, pues me tienen a la mano y ya saben, en lo que yo pueda compartir el conocimiento, pues me tendrán presentes siempre en las aulas universitarias. Éxitos a todos, se cuidan bastante y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por todo. Así será, licenciado. Feliz tarde. Se cuidan, mucho gusto.